Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la primera unidad de la asignatura de Geografía e Historia, la cual se titula La Tierra, el relieve y las aguas. Bien, en este vídeo solo vamos a ver el primer apartado de este tema, pero me gustaría explicaros qué vamos a ver a lo largo de este primer tema, de esta primera unidad. Bien, en primer lugar, como ya os he dicho, vamos a ver la representación de la Tierra, cómo se representa la Tierra, a través normalmente de esos mapas, esa representación plana que son los mapas, ¿de acuerdo? En segundo lugar, vamos un poquito con relación al tema de la representación de la Tierra, las coordenadas geográficas. Las coordenadas se establecen a través de una serie de líneas imaginarias, como es el caso de los meridianos y los paralelos, que nos permiten localizar, ubicar lugares concretos o incluso personas. ¿Vale? Y son muy importantes, por ejemplo, son utilizadas en procesos como, por ejemplo, de salvamento de personas, por ejemplo, en el océano, ¿vale? Que normalmente, pues, a través de localizadores se establece su ubicación a través de estas coordenadas geográficas, ¿de acuerdo? En tercer y último y el cuarto lugar vamos a hablar de la geografía física, en la cual vamos a hablar sobre el relieve de la Tierra y las aguas del planeta. Bien, para empezar, vamos a hablar sobre el primer apartado. En el primer apartado vamos a hablar de la representación de la Tierra, ¿vale? Como tenemos aquí en este dibujo. La Tierra, como todos sabemos, no es así, ¿vale? La Tierra tiene una especie de forma esférica, aunque no es una circunferencia perfecta, ¿vale? Está achatada por los polos. Esta forma se denomina geoide, ¿vale? Es una forma, como podéis ver, es un tanto irregular, modificada también un poquito por el tema de la gravedad. El movimiento de rotación de la Tierra lo que hace es achatar un poquito y deformar esa forma esférica, ¿vale? Y la achata normalmente por las partes de los polos. Por lo tanto, vamos a tener una zona intermedia un poquito más ancha y la zona de los polos más achatada, ¿vale? A esto se le denomina geoide. La mejor manera de representar la Tierra es a través del globo terráqueo, que es esta cosita que tenemos aquí, ¿vale? Un globo terráqueo es la mejor manera de representar la Tierra porque está mostrando sin distorsiones las distancias, la forma y el tamaño de los continentes. Sin embargo, esto tiene una serie de inconvenientes. Este tipo de representación tiene una serie de inconvenientes, ya que un globo terráqueo pues no es fácil de transportar, ¿vale? No es fácil de llevarlo encima. Y además no permite observar a la vez toda la superficie terrestre, ya que, como podéis ver, estos dos soportes están en la parte de los polos, ¿vale? Por lo tanto, esa representación se pierde, ¿de acuerdo? Por ello, la manera más habitual de representación de nuestro planeta es el mapa. ¿El mapa qué es? El mapa es una representación plana, ¿vale? De la superficie terrestre. Sin embargo, también tiene unos inconvenientes, ya que para representar una esfera a un plano, son necesarias unas operaciones matemáticas muy complicadas y además nuestro planeta no es plano, ¿vale? Entonces los mapas lo que suelen hacer es distorsionar las formas, las distancias de las superficies. Por lo tanto, estas representaciones planas no son al 100% al detalle, es decir, tienen distorsiones y unos fallos que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Sin embargo, es la mejor forma, es la forma más práctica de representación de nuestro planeta. Bien, ¿cuáles son los elementos con los cuales va a contar un mapa? Un mapa, como podéis ver, es esto. Como hemos dicho, es una representación plana y cuenta con una serie de elementos que sirven para poder leer, para poder comprender mejor la información que se nos está dando. En este caso, tenemos un mapa en el cual nos muestra las precipitaciones en el mundo. Hay que fijarse en todos los mapas porque muchos de ellos van a tener un título el cual nos va a introducir sobre qué va a ir este mapa. En este caso, eso se le llama el título, ¿vale? Y se informa sobre qué trata ese mapa y normalmente también suele introducir información como respecto al territorio representado, el tema, la fecha, etcétera, ¿vale? El título ya nos ofrece la información, ¿vale? Lo tenemos aquí. En este caso en este ejemplo, las precipitaciones en el mundo.
Otro de los elementos muy importante es la rosa de los vientos, la orientación. ¿Vale? Este nos va a permitir señalar el norte y a veces solamente suele aparecer una flecha señalando el norte u otra o esta rosa de los vientos que nos señala cada uno de los puntos cardinales. ¿De acuerdo? Muchos mapas también suelen añadir textos con nombres de lugares, con distancias e informaciones. En este caso tenemos un mapa cuyo texto solamente nos indica el meridiano de Greenwich, el trópico de Cáncer en el norte y el trópico de Capricornio en el sur. En cuarto lugar vamos a tener las leyendas o las referencias como está aquí establecido, ¿vale? La leyenda es este recuadro que tenéis en esta zona inferior, en el cual se van a recoger los símbolos, todo aquello que utiliza el mapa para representar los datos. ¿Cuál es el ejemplo? En este ejemplo hemos dicho que estamos hablando de las precipitaciones en el mundo. ¿Cómo se representan las precipitaciones? Bueno, pues aquí en la leyenda nos explica que el color verde más oscuro nos indica que hay una precipitación de más de 3.000 milímetros en cuya zona en la cual aparezca este color. ¿Vale? Por lo tanto, este color, como aparece en estas zonas de aquí, zonas tropicales, entendemos que en estas zonas hay una gran presencia de precipitaciones. Y a medida que va apagándose ese color verde, va atenuándose, vamos viendo que la precipitación disminuye. Los valores son más bajos. De manera que en zonas, por ejemplo, mucho más claras, como por ejemplo el desierto del Sáhara, tiene una precipitación muy escasa, de menos de 250 milímetros, se supone que es a lo largo de un año. ¿Vale? Em, ¿Qué otros elementos tenemos? Bueno, los paralelos y los meridianos. Los paralelos son las líneas horizontales que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Son la principal línea, la más importante, es la que separa a nuestro mundo en dos mitades, que es la línea del Ecuador. ¿De acuerdo? Es esta de aquí. Y a partir de aquí, esto se diferencia en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿De acuerdo? Otra de las líneas que aparecen aquí son las líneas verticales que tenemos aquí, bueno, verticales semicirculares que tenemos aquí más o menos, que se llaman meridianos, ¿vale? Y que toman como referencia el meridiano de Greenwich, que tenemos aquí, ¿vale? Y que separa al mundo en dos mitades, la mitad occidental, el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. Otro de los elementos es la escala, que suele indicar el número de veces que este mapa se ha reducido. De tal manera que a través de unos números o a través de una regla de referencia, nos establece la distancia que puede haber de un punto a otro en realidad. ¿De acuerdo? Bien, una vez visto los elementos de los mapas, vamos a ver los dos tipos de mapas que vamos a trabajar. Hay más tipos de mapas, pero bueno, básicamente vamos a hablar de estos dos tipos. Por un lugar tenemos los mapas topográficos. Los mapas topográficos tienen la particularidad que representan mucha información, todo tipo de información. Son los más precisos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, este os lo he puesto a cosa hecha porque es donde se encuentra nuestro instituto y podemos ver que es un mapa en el cual se representan tanto elementos humanos, como podéis ver aquí, construcciones, el propio pueblo, casas, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, señalizado con una cruz, el cementerio. Y, por ejemplo, zonas también físicas, elementos físicos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se nos señalan zonas de huerta y zonas de relieve, es decir, la montaña que hay justo al lado del instituto, la Sierra de Callosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los mapas topográficos tienen tanto elementos del medio físico, ríos, relieves, mares, océanos, como elementos humanos, como por ejemplo lo que os he dicho, edificios, cultivos, carreteras, ¿vale? Que también parecen aquí representadas. Acequias, ¿vale? Aquí también. Otro tipo de mapas son los mapas temáticos. Los mapas temáticos, que es este de aquí abajo, ofrecen información concreta y la distribución de este fenómeno geográfico en un territorio, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un mapa en el cual se nos informa de las diferentes comunidades autónomas, así como sus diferentes provincias en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo del mapa temático, porque solamente nos ofrece esta información. No nos ofrece información sobre los ríos, no nos ofrece información sobre las montañas, solamente sobre el aspecto político, ¿de acuerdo?
Esto puede ser así, puede ser en provincias o puede ser un mapa, por ejemplo, en el cual solamente nos habla de los ríos, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí. En este mapa solamente se representan los ríos, los principales ríos de nuestro país. Em, Estos mapas, normalmente, como podéis ver, utilizan diferentes formas de información, diferentes elementos, como por ejemplo símbolos, dibujos, líneas, puntos, flechas, colores, que van a servir para poder eh, informarnos sobre un aspecto geográfico concreto. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo día subiré el segundo apartado de este tema. Un saludo.